Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gracias a Dios por su misericordia, que Él nos mantiene hoy vivos. Amén. Que pudimos abrir los ojos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por estar aquí, por permitirnos reunirnos un día más. En muchos países del mundo no permiten reunirse los creyentes, y gracias a Dios tenemos esa bendición. Amén. Tenemos libertad para reunirnos. Te damos gracias, Padre Celestial, por una vez más que nos permites estar acá. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia de lo que es congregarse, Señor. Agradecer un día más que nos das, Señor, ese beneplácito. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. A comprender la importancia, Señor, de estar en comunidad, de recibir la palabra, de adorarte, Señor, de cantarte. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Abre nuestra mente para que podamos comprender la importancia de venir al templo, Señor, de congregarnos. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque estás aquí, Señor. Porque tu palabra dice que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te glorificamos, Padre. Te exaltamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu presencia, Señor. Bendice, Señor, a la congregación, Señor. Bendice a los que vienen de camino, Señor, a los que están en sus casas también, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos. Creo que habla en sus Biblias en el Salmo 23. Salmo 23. Es un salmo muy conocido, pero con un gran significado. Si analizáramos guión por guión, versículo por versículo, este salmo, veríamos que tiene una gran riqueza. El Salmo 23. Podemos ver muchas cosas, como el Dios que provee, el Dios que nos da descanso, el Dios que nos guía, el Dios que nos alimenta y el Dios que nos infunde de valor y el Dios que algún día nos recibirá en su morada celestial. Amén. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios, amén. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Analice bien este salmo, hermano. Léanlo una y otra vez y va a encontrar una gran riqueza en él. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle al Señor, ¿cuántos quieren cantarle al Señor? Amén. Aleluya, gracias Señor, eres bueno, Señor. Gracias Señor por permitirnos estar aquí, oh Dios, por derramar tu gracia, Señor, y tu amor en medio de nosotros, por animarnos. Eres nuestra esperanza, Señor, nuestra razón de vivir. Santo.
bueno. Hoy nos acercamos, Señor, alegres ante ti. Hoy venimos agradecidos, Dios, por tu bondad, aleluya, por tu misericordia, por haberle dado, Señor, salvación y te doy gloria hoy. Hoy me acerco, Señor, confiado delante de ti, Dios. Oh, ven Espíritu Santo, aleluya, en esta mañana, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, a cada hombre y mujer. Dile ahí, aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y al sentir tu poder, vamos que estamos aquí. Una vez más, dígalo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y al sentir tu poder, vamos que estamos aquí. Quiero en ti, Jesús. Quiero que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Quiero que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a tus manos, maravilloso Jesús, oh sí, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y al sentir tu poder, vamos que estamos aquí. Digo, ven, creo en ti, Jesús. Quiero que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Quiero que harás en Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
Señor, de que la iglesia se reúna en este lugar para honrarte, Señor, porque tú nos has hecho libres, Padre, tú nos has redimido, Señor, tú nos sacaste del pozo cenagoso, Señor, para darnos vida. Hoy podemos, Señor, tener esperanza. Antes no había esperanza, hoy tenemos esperanza por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero, por la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario, Señor. Alguien le da gracias en esta mañana, aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero
Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse. Vale, sí. Gloria a Dios. Vamos a recoger las ofrendas de los diezmos. Amén. Prepare ahí lo que Dios le ha dado. Amén. Parte de lo que traemos al Señor, de lo mucho que Él nos da. Amén. Voy a pedirle a las hermanas encargadas, las hermanas Miguel y Viviana, pasen adelante. Hermanos, sí, bueno, sí, aquí tenemos unos sobrecitos también para diezmos de aguinaldo, me quedan poquitos, estos se repartieron la semana pasada. Entonces, ajá. Entonces, si Dios lo ha bendecido, entonces allá aparta el Señor. ¿Alguien más? Ese nombre tuvo poder de andar sobre mí. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera dormir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Ese nombre tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo, y su camino en medio del mar
¿Cuántos quieren aprender de la palabra? Amén. Bendiciones, amados hermanos. Yo creo que después de esta pandemia, con estas mascarillas todos vamos a terminar con las orejas más grandes, ¿verdad? Estas mascarillas, ¿verdad? Quiero en esta mañana, hermanos, compartir con ustedes la palabra de Dios acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 13 al 15. Mateo capítulo 16, verso 13 al 15. Capítulo 16 de Mateo, verso 13 al 15. Me dicen amén cuando lo tienen. Okay. Dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como vemos aquí en la palabra del Señor, hermanos, bueno, vamos a orar primeramente. Señor, pedimos tu bendición en esta mañana a través de tu palabra. Háblanos, ministranos, Señor. Toma control del ambiente, toma control de todas las cosas. Nuestra mente esté preparada, nuestro espíritu esté preparado para recibir tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vemos en estos textos, hermanos, en un momento clave del ministerio del Señor Jesús,
El Señor Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos comienzan a decirle: bueno, unos creen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó después de que le cortaron la cabeza. Otros por ahí andan diciendo que seguramente tú eres el profeta Elías que ha regresado. Y otros andan diciendo que tú eres Jeremías o alguno de los profetas que ha vuelto a la vida. Y hermanos, si nosotros le preguntamos hoy a la gente acerca de Cristo, igualmente las opiniones van a ser muy divididas. Muchos nos van a decir, Jesucristo fue un gran filósofo. La filosofía de Jesús es lo máximo. Otros nos van a decir, Jesucristo fue un gran maestro. Otros nos van a decir, Jesucristo es el mejor líder. Hasta se han escrito libros que se llaman El mejor líder, y habla de Jesucristo como el mejor líder. Otros dirán, fue un gran maestro, y otros incluso lo pondrán al lado de Buda y Zoroastro y Mahoma, y dirán, fue uno de los grandes maestros como Buda, Mahoma. Pero el Señor Jesucristo, hermano, no se conformó aquí con lo que pensaba la gente que no creía en Él. Igual que el Señor Jesús en esta mañana no se conforma con la opinión que tengan de Él la gente fuera de este recinto y de los que están escuchando la palabra de Dios y de los que son creyentes, porque le hace una segunda pregunta a los discípulos, el verso 15: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora ya no es importante, hermanos, lo que cree la gente allá afuera. Ahora es importante lo que creen ellos. Ustedes, mis discípulos, ¿quiénes creen que soy yo? Y hermanos, la misma pregunta se nos hace a usted y a mí en esta mañana. ¿Quién cree usted que es Jesucristo? Ya nosotros sabemos lo que piensa el mundo, pero ¿quién cree usted que es Jesucristo? Y bueno, usted puede decir, Jesucristo es el que me salvó, Jesucristo es el que perdonó mis pecados, Jesucristo es el que me libertó, Jesucristo es el que me da vida eterna. Podemos decir todas esas cosas y están bien, porque todo eso es Cristo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Pero hermanos, Jesucristo es más que eso, y nosotros debemos de tratar de entender que hay un misterio precioso en la persona de Cristo Jesús. Y el misterio es que Jesús es Dios y Jesús es hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya desde las profecías de Isaías se venía vislumbrando, hermanos, ese misterio. Porque es un misterio, porque lo entendemos a la luz de la Biblia y lo aceptamos por fe, pero para nuestras mentes finitas siguen siendo un misterio. Y libro de Isaías, capítulo 7, versículos que se usan mucho en Navidad. Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Sabe usted, verdad, que Isaías profetizó 700 años antes de Jesucristo? 700 años aproximadamente antes de Jesucristo, Isaías dio esta profecía. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, o sea, Dios Padre nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? De nuevo, cuando 700 años después la Virgen María es visitada por el ángel y le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, hará sombra sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Emmanuel, y le dice: Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, el misterio es que entraría en la escena la segunda persona de la Trinidad
encarnándose, haciéndose carne, haciéndose un ser humano, habitando entre nosotros. Juan usa una forma muy pintoresca para escribirlo, dice, y el Verbo se hizo carne, dice, las traducciones de la Reina Valera y traducciones modernas dicen, y habitó, pero en el griego dice, acampó entre nosotros. Es como si Dios hubiera puesto un campamento entre los hombres para vivir. Ese es nuestro Señor Jesucristo, y en Él habita la gracia y la verdad, y de su gracia recibimos todos gracia sobre gracia y poder sobre poder. El misterio más grande, dice Dios, les voy a dar una señal maravillosa, que primero, una virgen, una muchacha que no ha tenido relaciones sexuales, una muchacha consagrada, una doncella, por obra y poder del Espíritu Santo, quedará encinta. Bendito sea Dios. Y el santo ser, diga qué lindo, ¿verdad? El santo ser que nacerá de ella será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Y entonces es un misterio porque vemos toda la Trinidad actuando, ¿verdad? Dios Padre diciendo, les voy a dar una señal. Dios Padre diciendo, voy a enviar mi Hijo al mundo. Y el Espíritu Santo viniendo sobre María, cubriéndola con su sombra, y hermanos, permitiendo que ella concibiera el Espíritu Santo y se gestara un ser precioso que no tenía sangre de hombre alguno, sino que su sangre ya era de origen divino, hermanos, limpia, pura, inmaculada, sin pecado, para limpiar nuestros pecados. Alaban al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace. Y entran aquí en juego, hermanos, dos misterios preciosos, o muchos misterios, ¿verdad? El misterio de la Trinidad, un Dios trino, en acción para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad. Entra en juego el misterio de la encarnación, como el Espíritu Santo hace sombra sobre María y nace un niño, se gesta un niño que es la segunda persona de la Trinidad que siempre ha vivido desde la eternidad, el Hijo, y se encarna y usa a María como instrumento para venir a este mundo. Misterio precioso. Y el misterio más solemne y más grande, hermanos, es que ese ser santo que nacerá, Jesucristo, será 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Los griegos, hermanos, los griegos tenían en su mitología, ellos hablaban de los dioses del Olimpo y hablaban de personajes que eran mitad dioses, mitad hombres, ¿verdad? Mitad dioses, mitad hombres. Y ahí usted oirá las historias del famoso Hércules, ¿verdad? Esos dioses eran dioses promiscuos que tenían relaciones, ¿verdad? Con las mujeres, con los seres humanos, y nacían esos semidioses, ¿verdad? Que eran mitad hombre, mitad dioses. Pero nuestro Señor Jesucristo no es mitad Dios, mitad hombre. Nuestro Señor Jesucristo no es parte de la mitología griega. Nuestro Señor Jesucristo, el gran misterio es que en Él, hermanos, Él es 100% Dios, nunca dejó de ser Dios, y es 100% hombre. Dios hecho carne, bendito sea Dios. ¿Eh? Dios hombre, hombre Dios. Bendito sea el Señor. Y Filipenses nos habla también más de este maravilloso misterio. Si usted va al libro de Filipenses, gloria al Señor, bendito sea Jesús, aleluya. Libro de Filipenses, vamos a ver porque se me escapó
texto. Filipenses, vamos a ver. Sí, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así, Filipenses 2:5, ¿ya lo tienen, hermanos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Escuche aquí el misterio. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Qué misterio más grande, ¿verdad? Existiendo siempre la eternidad, en la eternidad la Trinidad, existiendo siempre la Trinidad, existiendo desde siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viendo que Dios dijo voy a hacer la creación, inmediatamente el Espíritu empieza a moverse sobre la faz de las aguas poniendo orden, y en el Evangelio de Juan dice que todas las cosas fueron hechas a través del Hijo Jesucristo. Aún en la creación está ahí presente la Trinidad. Pero la segunda persona de la Trinidad no se había encarnado, no había tomado cuerpo humano. Y aquí vemos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el gran misterio, siendo igual al Padre, teniendo los mismos atributos del Padre, estando en la gloria con el Padre, a la diestra del Padre, nos amó tanto, tanto que no escatimó, hermanos, el despojarse de toda esa gloria para asumir forma humana, carne, encarnarse y habitar entre nosotros para derramar su sangre preciosa y perdonarnos de todo pecado, y para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué nos dice 2 Timoteo 2:5? No lo busque, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hermanos, para acercar al hombre a Dios se necesitaba un hombre verdadero, santo, puro, inmaculado, y no existía. Y para acercar a Dios Padre y reconciliarlo con los hombres se necesitaba alguien que no fuera menos que Dios. Y en Jesucristo está, hermanos, este maravilloso misterio. 100% Dios, 100% hombre. En Él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso Él es el único, no hay otro, es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Alaban al Señor? No hay lugar aquí para otros personajes, no hay lugar aquí para santos, no hay lugar aquí, hermanos, para ángeles, no hay aquí lugar para nadie más. El único, hermanos, que puede ser el mediador entre Dios y los hombres, lo deja muy claro en la Escritura, es Jesucristo, hombre. Bendito sea el Señor. Ahora, este gran misterio, hermanos, es que Dios se hiciera hombre. Que Dios se hiciera hombre. Y llevara unos títulos maravillosos, ¿verdad? Como dice Isaías 9, Isaías capítulo 9, Isaías 9, Isaías 9:6,
Isaías 9:6 dice la profecía también 700 años antes. ¿Lo tienen? Dice, porque un niño nos es nacido. Qué lindo, ¿verdad? El texto que tanto usamos en Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y con mayúscula, ¿verdad? Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea ese. ¿Cómo es que un ser humano, hermanos? ¿Cómo es que un ser humano va a llevar tal divinidad que se le pueda llamar Dios fuerte? Príncipe de paz, Padre eterno. Ese es el gran misterio, hermanos, que Dios se hizo hombre. Hay religiones que enseñan, hermanos, que la humanidad de Jesús era una mentira. Enfatizan tanto la divinidad de Jesús, la enfatizan tanto, que enseñan que la humanidad de Jesús fue una mentira, fue una ilusión, que la gente lo que veía era una ilusión, que realmente no era un ser humano. Pero hermanos, si eso es así, entonces la tentación de Jesús fue una mentira, porque si Él no fue el realmente 100% humano, no hubiera sido tentado. Si eso fue así, si su humanidad fue una ilusión, entonces la cruz fue una mentira. El sufrimiento en la cruz fue una mentira. Sus heridas fueron una mentira. La Biblia enseña que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, permítanme hablar un poquito de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Vaya conmigo a Gálatas 4:4. Si no termino esta palabra hoy, la continúo el próximo domingo. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Amén, hermanos. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Ahora, el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? El tiempo de nosotros en griego es cronos, donde viene cronómetro, pero la palabra que aparece aquí es kairos, que es el tiempo de Dios. Tiempo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros quisiéramos doblarle el brazo a Dios, ¿verdad? Para que Dios haga las cosas en nuestro tiempo, cuando nosotros queremos, porque nos urge, porque nos parece que es ya, y debemos de orar, pero Dios hace las cosas en el tiempo de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? En el tiempo de Él. Bendito sea Dios. Cuando era más joven, recién convertido, yo aborrecía la palabra esperar. Aborrecía. Y la aborrecía tanto que cuando alguien se ponía a cantar de espera en Dios, yo me iba a dar una vuelta al baño, ¿verdad? Es que no crean, uno también fue rebeldillo, ¿verdad? Me iba a dar una vuelta al baño porque yo no quería eso, de esperar en Dios, no, ¿verdad? Pero conforme va uno creciendo en amistad con Dios, uno se da cuenta que el tiempo de Dios es el mejor para todas las cosas. Amén, hermanos. Que si Dios nos da algo, una bendición, por más bendición que sea, si Dios nos la da en el tiempo nuestro, la echamos a perder. Pero si las cosas vienen en el tiempo de Dios, hermanos, qué bendición. Es precisamente el tiempo que necesitábamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios nunca llega tarde. Esto es un paréntesis al tema que estoy tratando. Dios nunca llega tarde, porque dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente a Él para hallar gracia. ¿Y qué dice? Oportuno socorro. ¿Verdad?
socorro. Va a llegar Dios en el momento justo. Y hermanos, el pueblo de Israel pasaba esperando el Mesías. Y uno de los deseos de todas las mujeres de Israel era ser la madre del Mesías. Lo que pasa es que ninguna de ellas sabía el precio que tenía que pagar la madre del Mesías. Ninguna de ellas se imaginaba que para ser la madre del Mesías iba a quedar embarazada sin participación de un varón por obra del Espíritu Santo, y que podían acusarla de adúltera, y que podían apedrearla, y que iba a ser una vergüenza para la sociedad. Por eso cuando el ángel le dice a María lo que va a pasar, ella dice: he aquí, la esclava del Señor, hágase conmigo como Él quiere. Porque era un precio alto, hermanos. Pero todas las mujeres de Israel desconocían eso, pero estaban deseosas de ser la madre del Mesías, y el pueblo de Israel anhelaba al Mesías, y muchas veces trataban de ayudarle a Dios levantando grupos, ¿verdad?, que se levantaran contra el yugo de los romanos, porque ellos solamente tenían una visión material del Mesías, el que los iba a liberar de los romanos. Pero Dios tenía un tiempo perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tenía un tiempo perfecto. Aquí dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, hasta que fue el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. ¿Y qué dice? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí dice que en el tiempo de Dios, Dios fue el que envió a su Hijo a este mundo y nació de mujer, nacido de mujer. No fue una ilusión, hermanos. 100% hombre. Y para asegurarse que fuera 100% hombre, Dios, hermanos, estableció que fuera nacido a través de una santa mujer. ¿Cuántos alaban al Señor? A través de una santa mujer. Los amigos católicos que creen que muchas veces los cristianos evangélicos tenemos algo en contra de María, no es así, ¿verdad? Creemos que fue la mujer más santa que pudo haber en ese momento, que Dios escogió como instrumento para traer a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y que pagó un precio muy alto, y que fue una sierva del Señor. De eso estamos claros. Pero dice aquí, nacido de mujer, 100% humano, un misterio, ¿verdad? También, hermanos, la humanidad de Jesús queda demostrada, hermanos, en el desarrollo que tuvo el Señor Jesús. Dios permitió que pasara un desarrollo normal. Qué misterio, ¿verdad? Pudo haber bajado de 30 años de una montaña de Israel, ¿verdad? Como los que están obsesionados con los ovnis, ¿verdad? Pudo haber venido una nave como la que vio Ezequiel, ¿verdad? Ahí sobre una montaña de Israel, y bajar Jesucristo, ¿verdad? De una de esas naves por la montaña de Israel, ya de unos 30 años se había empezado su ministerio, pero no hubiera sido 100% humano. Dios escogió que naciera de una mujer, y Dios escogió que tuviera un desarrollo normal. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2. Verso 40. ¿Lo tienen? Y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dios permitió que tuviera un desarrollo normal. Y cuando se dio cuenta Jesucristo que Él era el Hijo de Dios, y Dios era hecho carne, eso es todo un misterio, hermanos. En ese momento Dios permitió que Jesucristo fuera dándose cuenta paulatinamente hasta el momento de su mayor revelación, ¿verdad? Pero desde niño empezó a gestarse algo diferente en Él. Y ya vemos que a los 12 años ya Él tenía una conciencia de quién era Él. Una conciencia clara. Porque qué maravilloso, ¿verdad? Aquel pasaje cuando
de 12 años se les escapa a los papás y lo andan buscando por todo lado y no lo encuentran. Y dice que con 12 años estaba discutiendo con los doctores de la ley, imagínense usted, hermanos. Y les hacía preguntas a los grandes eruditos y no sabían qué contestarle. Bendito sea el Señor, que ha tenido una conciencia plena. Y cuando José y María se dan cuenta que el chiquillo no está con ellos, ¿verdad? Y se devuelven y lo van a buscar, lo ven discutiendo con las autoridades. Seguro quisieron darle hasta un pellizco, ¿verdad? Y lo jalan. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y él, aún delante de José, y José no se indignó porque José sabía, él había recibido un sueño, ¿verdad? Cuando María estaba embarazada. Pero delante de José, le dice a José y a María: ¿no sabéis acaso que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Dios. Pero él tuvo un desarrollo maravilloso. Ahí Lucas 2:52. Vea qué lindo, Lucas 2:52. Dice: y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Las 4 áreas del desarrollo del ser humano, ¿verdad? Espiritual, físico, mental y social. Jesús iba desarrollándose en las 4 grandes áreas, ¿verdad? Pero con una sabiduría, hermanos, no humana, sino divina. Ya a los 12 años él tenía conciencia de que él tenía un padre que no era José, que su padre era Dios, y que él era Dios hecho hombre. Dicen al Señor, hermanos. Pero qué tremendo que Dios tiene, volviendo al tiempo, al asunto del tiempo. Dios tiene un tiempo para todo, porque después de ese momento, hermanos, solemne, maravilloso, ahí con los doctores de la ley, y donde él declara su paternidad, hay un silencio en los evangelios, y es hasta que el Padre determina el momento de comenzar su ministerio a los 30 años. Todo tiene un tiempo de Dios, hermanos. Hasta el Señor Jesucristo se limitó al tiempo del Padre Celestial. Trate de no adelantarse a los tiempos de Dios. Amén, hermanos. Trate de caminar en el tiempo de Dios. Luego el libro de Hebreos, ahí nos damos cuenta en esos pasajes que leímos de la verdadera humanidad de Jesús. Luego el libro de Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Está hablando de Jesucristo. Dice: por lo cual, entrando en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo que se hizo carne a través de María y que tuvo un desarrollo maravilloso como todo ser humano. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más, léalo conmigo, me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. ¿Se da cuenta usted? Dios Padre le preparó un cuerpo, como todo ser humano. Un cuerpo. Y hermanos, lo tremendo de este misterio, hermanos, es que ese cuerpo, hermanos, era real, un cuerpo humano con todas las necesidades y limitaciones de un cuerpo humano, para que su sacrificio fuera verdadero, para que su dolor fuera verdadero, para que pudiera ocupar el lugar suyo y el mío y sufrir por nuestros pecados. Vaya a Mateo 26, por favor. Hoy estamos corriendo con los textos bíblicos, dejando que sea la palabra santa y poderosa de Dios que nos ministre, porque lo que pueda decir este servidor, lo que digan los hombres, no es lo importante.
importante sino lo que Dios dice en su palabra. Mateo 26, 12. Y para entender el contexto, voy a leer desde el versículo 7. Mateo 26, 7. ¿Ya lo tienen? Dice Mateo 26, 7. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Imagínense usted, ¿verdad? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume, ¿sobre qué? Sobre mi cuerpo, un cuerpo real, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Imagínense, hoy 2000 años después estamos recordando lo que esta mujer hizo. Se cumplió la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Pero dice: has derramado ese perfume. Ustedes tienen una mente carnal, discípulos, apóstoles, todavía tienen una mente carnal, todavía están haciéndole números a ese perfume. ¿Para qué? Se lo derramó todo sobre el Señor Jesús. Si ese perfume, he mencionado en otras cosas, que para tener un perfume de esos había que era equivalente al salario de un año. 365 denarios. El denario era el salario de un día. O sea que para que una persona llegara a tener un perfume de esos, tenía que haber costado muchos años. Y cuando una mujer tenía un perfume de esos, era algo tan maravilloso para esa mujer. No han cambiado, ¿verdad? Las hermanas. Ese perfume maravilloso, cuando lo llegaban a tener, hermanos, no lo abrían. No lo abrían porque era tan valioso que lo tenían ahí guardado. Y seguramente cuando hablaban con otras mujeres de Jerusalén les decían: pero es que vieran el perfume que yo tengo ahí. Y tal vez si la llevaba a la casa abrían ahí no sé, el armarito ahí, ¿verdad? Donde estaba el perfume, vean, pero no lo toquen, está cerrado. Pero esa mujer, hermano, no tuvo ningún problema. Lo más valioso que tenía vino, y para poder abrirlo había que quebrarlo. Lo quebró y se lo derramó todo sobre el Señor Jesús, y el perfume se esparció por toda aquella casa. Ella dio lo mejor que tenía para Cristo, aunque todos decían: qué desperdicio. ¿Qué importa que el mundo diga, hermanos, que usted y yo estamos desperdiciando nuestra vida creyendo y siguiendo a Cristo y absteniéndonos de las cosas del mundo y viviendo en santidad y tratando de hacer la voluntad de Dios y no metiéndonos en negocios oscuros ni viviendo las pasiones de este mundo, fornicación y adulterio? No importa que nos digan: están muertos, qué desperdicio su vida. No, nuestra vida es un perfume y la estamos dando para el Rey de Reyes y Señor de señores. La estamos derramando para el que merece todo honor y alabanza. Bendito sea el Señor. Volviendo al tema, hermanos, este perfume lo derramó sobre el cuerpo de Jesús, un cuerpo real, preparándolo. Dice: me está ungiendo. Lo que ustedes no saben, lo que ustedes llaman desperdicio, ustedes no saben que me está ungiendo para la sepultura, ¿verdad? Me está ungiendo para la sepultura. Y amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, al ser 100% humano, experimentó, hermanos, todas las cosas que un ser humano experimentaría en los momentos más críticos. Vaya conmigo a Mateo 26, ahí mismo. Mateo 26, versículo 38.
acercándose el momento de su crucifixión. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí Jesucristo? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él en su humanidad, hermanos, experimentó lo que es la tristeza a su máxima expresión y lo que es la depresión a su máxima expresión. Él experimentó esa tristeza. Hoy los líderes tratan de mostrarse tan fuertes que esconden sus debilidades. Esconden sus debilidades. Pero Jesucristo es transparente. Alaban al Señor. Y Él está mostrando que en su humanidad, en esa 100% humana, Él tiene que ir al Calvario y Él está con una tristeza tan terrible. Una tristeza casi a punto de muerte, hermanos. A punto de muerte. Mi alma está triste. Está en agonía hasta la muerte. Fue real el sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Fue muy real. Voy a mencionar, hermanos, algunas cosas y solo voy a mencionar el texto, no lo vamos a buscar. Que habla, hermanos, de todo lo que experimentó el Señor Jesús en su humanidad. Dice la Biblia en Juan 4:6 que Jesucristo experimentó cansancio. Dice que Él estaba cansado y les dijo a los discípulos: vayan ustedes, yo me voy a quedar ahí descansando. Y ahí tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana. ¿Recuerdan haberlo leído? ¿Verdad? Con la mujer samaritana que le dijo: dame agua. Él estaba cansado, su cuerpo humano se cansaba. Hermanos, Él tuvo hambre. Muchas veces se detuvo a comer con sus discípulos porque tenía hambre. Mateo 4:2 y Mateo 21:18. Si usted está apuntando, Mateo 4:2, Mateo 21:18. Él tuvo sed, muchísimas veces tuvo sed. Ahí en Juan 4, cuando le dijo a la mujer: dame de beber, porque no tengo con qué sacar el agua del pozo, dame de beber. Y cuando está en la cruz del Calvario, ¿qué dijo en Juan 19:28? Tengo sed. Una de las 7 palabras, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, durmió, necesitó del sueño. Mateo 8:24 habla de que Él durmió, necesitaba dormir. También, hermanos, fue tentado. Los evangelios todos hablan de la tentación en el desierto, porque como hombre tenía que ser tentado como nosotros. Ahora, escuche bien, no para entendernos, porque Él nos entiende aunque no fuera tentado. ¿Cuántos dicen amén? Sino para que usted y yo nos sintamos identificados con Él. Hermanos, si aquí se aparece un ángel y le dice a alguno de ustedes están en una profunda depresión, y le dice el ángel: Dios me envió, ¿por qué están llorando y temblando? Ay, ángel, porque estoy deprimido. Le va a decir el ángel: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Un ángel no entiende la depresión. Pero cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, quien lloró, quien agonizó, quien estuvo triste hasta la muerte, ¿cómo nos sentimos? Que Él nos comprende y nos entiende. Alaban al Señor. Y así en todas las áreas de la vida, hermanos. Si el ángel le dice: ¿por qué está llorando? Porque me siento rechazado por mis seres queridos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es sentirse rechazado? El ángel no le va a entender. Pero si nos acercamos a Jesús: no, me siento rechazado. ¿Qué nos va a decir Jesús? A mí me rechazaron mis propios hermanos. A mí me rechazó mi propio pueblo. A mí me rechazaron mis propios discípulos. Yo te entiendo. Aleluya. Y dice: es poderoso. Es poderoso. Habiendo sido tentado en todo, es poderoso para socorrernos. Alaban al Señor. Yo no sé qué está usted pasando esta mañana, pero al hablar de la humanidad de Cristo, lo que yo quiero que usted comprenda, hermanos,
Y mis palabras se quedan cortas. Es que en Jesús usted y yo somos comprendidos, no importa lo que estemos atravesando, porque Él fue tentado en todo, hermanos, y fue probado en todo. Hermanos, Él en su humanidad oraba, dependía del Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que después de días intensos de ministerio, Él se abría paso. Había momentos en que ya en su cuerpo no aguantaba, se abría paso y se retiraba a una montaña a cargar baterías, a hablar con el Padre Celestial. Alaban a Dios. Qué triste, hermanos, es que los cristianos no han aprendido este recurso. Los cristianos, cuando llegan a esos momentos de cansancio, de agotamiento extremo, de fatiga, no se dan cuenta que más que físico es espiritual, que más que emocional es espiritual. Y si hiciéramos lo que hacía el Señor Jesús, abrirse espacio entre todas las actividades del día y retirarnos a estar una mañana con Dios, a estar una tarde con Dios, hermanos, usted sería renovado, igual que el Padre renovaba las fuerzas de Jesucristo. Amén. Y la Biblia dice que Jesús todo lo que hizo, lo hizo para darnos ejemplo, para que usted y yo sigamos sus pesares. Está oprimido, está agotado, está, hermano, fundido. Saque un día, retírese, váyase aunque sea mediodía con un termo de café y un sándwich al parque más cercano, ahí donde nadie lo moleste, con su Biblia. Pase con Dios unas horas. ¿Qué le voy a decir a Dios en unas horas? No le diga nada. Deje que Él le diga a través de la Escritura. Quédese en la presencia de Dios. Le aseguro que usted, hermano, usted, hermana, va a regresar renovado en el poder del Espíritu Santo, como regresó Jesús. Él en su humanidad nos enseñó lo importante que es la oración. Él como ser humano dependía del Padre Celestial, y usted y yo también. Amén, hermanos. Él experimentó asombro. Él se asombró como usted y yo nos asombramos. Marcos 6:6. Él tuvo enojo. ¿Qué hizo Jesús en el templo? Ahora, fue un enojo justificado y santo, ¿verdad? No digan esta mañana: Jesús se enojó, puedo seguir con este carácter del diablo. Ríndalo al Señor, ¿verdad? Jesús se enojó cuando vio algo que era injusto, ¿verdad? Convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, ¿verdad? Y yo me temo que si el Señor Jesús físicamente, porque Él está presente aquí en espíritu, pero si estuviera físicamente, hermanos, cogería otra vez el látigo y entraría más de un templo y empezaría a darle a todo el mundo, ¿verdad? Porque han convertido las iglesias en cuevas de ladrones, ¿verdad? En shows, en espectáculos, en cualquier cosa que menos la santidad y buscar a Dios. Jesús lloró, el versículo más tierno y más pequeño de toda la Biblia, Juan 11:35, el versículo más pequeño de toda la Biblia, dice: y Jesús lloró. Ay, hermano, qué tremendo. ¿Y sabe usted por qué Jesús lloró? Por un duelo. Porque había muerto, ¿quién? Su amigo, dice. Su amigo Lázaro había muerto. Y aún cuando Él iba a resucitar, aún así dice que Él se conmovió en espíritu. Y dice: y Jesús lloró. Bendito sea el Señor. Señor, ¿me comprendes? Que estoy llorando, que no puedo dejar de llorar por esta situación. ¿Qué te dice Jesús? Yo lloré, yo te entiendo. Señor, pero no entiendes que mis lágrimas son de duelo, son de luto. Yo también lloré de duelo y de luto. Te comprendo, puedo darte la fortaleza que necesitas. Alaban al Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos solamente el aspecto divino de Cristo, que es importante verlo, perdemos de vista el otro lado hermoso de la humanidad de Cristo, ¿verdad?
Y sin este aspecto de la humanidad de Cristo, nosotros no nos podríamos identificar con Él ni nos sentiríamos comprendidos por Él. Jesús asume nuestra naturaleza humana y se pone en nuestros zapatos, hermanos. Eso es lo que Dios hizo, ponerse en nuestros zapatos para que usted y yo nos sintamos entendidos por Él. Su humanidad, hermanos, no fue solo de apariencia. Su humanidad fue real en todos los sentidos, en todas las limitaciones físicas, en todas las fragilidades, en todas las debilidades, solamente que Él no pecó. Alaban al Señor, no pecó. En todo fue semejante a nosotros, hermanos, a excepción del pecado. Todo lo anterior, hermanos, para que usted se sintiera comprendido. ¿Qué le parece ese gran sacrificio? No solo para salvarle, sino para que usted se sintiera comprendido, para que en los momentos difíciles usted se sintiera socorrido, para que no tuviera usted que decirle a un ángel: ¿qué va a saber usted de depresión? ¿Qué va a saber usted de duelo? ¿Qué va a saber usted de un corazón quebrantado? ¿Qué va a saber usted de rechazo? ¿Qué va a saber usted de una relación rota? ¿Qué va a saber usted de enfermedad? Pero Jesús sí lo sabe, hermano. Jesús sí lo sabe, y nos sentimos socorridos, auxiliados en Él. Por eso Jesús fue el sustituto perfecto. Hermano, nuestro Señor Jesucristo quiere que usted hoy se apropie de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él quiere, hermanos, que entienda usted que no solamente Él es un Salvador, sino que Él fue hombre perfecto, dice, para ser un fiel sumo sacerdote, que pudiera compadecerse de sus debilidades y de las mías, y que podamos acudir a Él. Termino con 2 versículos. Vaya por favor al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Capítulo 4. Versículo 7. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Hebreos 4:7 dice: otra vez determina un día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón en esta mañana, ¿no? Te he hablado del gran sacrificio que hizo Cristo al dejar su gloria en el cielo, tomar forma humana, humillarse, dice, asumiendo humanidad. El Dios Todopoderoso, con hambre, con sed, con sueño, rechazado, angustiado, para que usted se sienta comprendido. Y dice ahí mismo Hebreos 4, 14 al 16, y con este texto termino. Hebreos 4, 14 al 16. Voy a leer desde el 13 porque muy importante también ese verso 13. Hebreos 4, 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que podamos esconder ante Él. Amén, hermanos. Amén. Por tanto, escuchen, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, no afloje, no se debilite, no se enfríe, no se vuelva carnal. No deje de confesar a Cristo. Dice, porque no, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y lo que hemos venido enseñando hoy, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como Él fue tentado en todo, Él nos puede comprender. Entonces nos hace esta invitación, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué precioso, ¿verdad? Qué lindo. Ese es nuestro Cristo. ¿Quiere darle un aplauso a Cristo? Hermano, porque yo quisiera que cantaras una canción que ya cantaste, se llama Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Vamos de esta forma a adorar al Señor. Mientras el hermano se prepara, le pido que se ponga en pie y con sus ojos cerrados. Si usted está pasando una tribulación y se ha sentido incomprendido, incluso hasta por los familiares, hermanos, yo quiero decirle algo. Nadie tiene la obligación de entenderle a uno. Por más empatía que trate de tener la persona, nadie le va a entender a usted. Nadie. En las cosas muy propias, muy personales que usted está atravesando. Pero Jesucristo sí. Jesucristo sí. Si hay alguna situación en esta mañana que usted necesita la ayuda de Dios, siéntase comprendido y entendido por Cristo. Levante ahí su mano un momentito. Si tiene una situación especial, voy a orar por usted. Señor Jesucristo, gracias. En esta mañana tenemos un sumo sacerdote, eres tú, Señor Jesús, que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque pasó todo lo que un ser humano puede pasar. Y nosotros nos sentimos comprendidos, Señor. Nos acercamos a ti porque nos sentimos comprendidos en ti. Señor, cuando oímos que alguien está pasando o atravesó algo similar a lo que estamos pasando, Señor, de una forma automática, inconsciente, sin darnos cuenta, nos vamos acercando a aquella persona para decirle: ay, verás que yo estoy pasando eso, porque de alguna manera nos sentimos comprendidos. Hoy nos acercamos a ti, Señor, porque en ti nos sentimos comprendidos y sabemos que tú eres suficiente para sanarnos, para perdonarnos, para librarnos de la depresión, para sacarnos de la angustia, para ministrarnos de un dolor, de un duelo, de un momento de dificultad, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos, en ti estamos completos, Señor. Señor, tú has hecho todo. Nosotros somos los que muchas veces no venimos a ti en primera instancia. A ti, Jesús, que nos comprendes. A ti, Jesús, que nos entiendes. En esta mañana ministra a cada hermano que viene a ti, Señor, con una profunda necesidad. Oremos juntos a Jesús en un acto de fe, creyendo que el Señor ha mirado ese dolor, esa angustia, esa tribulación, esa depresión, esa opresión, esa situación, ese duelo, lo que sea. El Señor te comprende y lo ha mirado en esta mañana y va a sacarte adelante, porque Él no abandona la obra de sus manos. Entonces, adórale en fe con este canto. Jesús.
Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos estamos contentos?